Bien, buenos días una vez más, Dios les bendiga. El tema, como ya se ha anunciado, la semana temática que tenemos desde hoy 15 hasta el 19 de abril, la temática tiene que ver con la fiesta de Levítico 23 a la luz del santuario celestial y del Apocalipsis. Y queremos comenzar con un texto que se encuentra en el libro de Hebreos, que es nuestro fundamento, que sería, por así decirlo, lo que nos permite hacer el salto entre el Antiguo Testamento, las fiestas de Levítico y Apocalipsis. En el libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos, escrito justamente para explicar todo lo que es el sistema judío que dio Dios a través de Moisés, como eran un símbolo de lo venidero. Y en el capítulo 1 habla de Jesucristo nuestro Señor como el Hijo de Dios y se presenta los elementos bíblicos que demuestran su divinidad. Luego en el capítulo 2 se habla de la humanidad de Cristo y cómo Él, siendo Hijo de Dios, se hace hombre. Y al final del capítulo 2, en el versículo 17, nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, desde este versículo entendemos, se nos muestra con claridad que Jesucristo se preparó al venir a esa tierra. Era necesario que se hiciese de nuestra naturaleza para dos cosas fundamentales. Dice, para expiar los pecados del pueblo, pero expiar los pecados del pueblo, aquí lo enfocan como sumo sacerdote. Obvio que también, lo va a decir más adelante, también él fue la ofrenda. O sea que Jesús vino primeramente a hacer la ofrenda en la tierra, se presenta como la ofrenda, y luego que asciende al cielo, como dice Romanos 4, Él muere por nuestros pecados, que sería allí como ofrenda, y resucita para nuestra justificación. Entonces ahí sería la etapa de su sacerdocio. Pero el enfoque más específico es de la expiación. Fíjese que usa dos palabras en el versículo 17, Hebreos 2:17. Fiel sumo sacerdote, no simplemente sacerdote, sino fiel sumo sacerdote, y dice, para expiar los pecados del pueblo. O sea, que el objetivo final, el objetivo último, es expiar los pecados, es limpiar, es quitar. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El Juan Bautista, el profeta Juan, cuando presenta a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, lo presenta cuando inicia su ministerio como el Cordero de Dios, como el que iba a ser sacrificado. ¿Para qué sacrificado? Para que al final de todo el proceso fuese quitado el pecado del mundo. Porque Romanos 5 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Entonces, el objetivo último de Dios es quitar el pecado del mundo. No es simplemente perdonarlo. Perdonarlo es parte de una de las etapas del proceso, pero el objetivo final es quitarlo, quitar el pecado del mundo, no solamente de un sector, sino del mundo entero. Y todo el sistema del santuario es una ilustración de eso, de cómo el Señor iba a quitar el pecado del mundo. Y las fiestas entran en este plan de redención como una anticipo, una sombra de la cronología en la que esa se cumpliría, en la que esa expiación, ese quitar el pecado se cumpliría. O sea, las fiestas van a ir marcando la pauta de el momento, la primera fiesta, que es la Pascua, inicia con el Cordero. O sea que la primera parte es el Cordero de Dios. Por eso es que Jesús vino como el Cordero. Y la penúltima fiesta tiene que ver justo con la expiación, que es lo que dice el versículo 17, expiar los pecados del pueblo. Y ya la última fiesta, que sería la fiesta de los tabernáculos, es una celebración. Es una celebración básicamente para pues eso, celebrar, contentarse y alegrarse
de que finalmente se ha expiado el pecado. Es una celebración. Y por eso es que todo está justamente mezclado y es necesario comprenderlo a la luz, pues, de la Biblia, ¿no? Entonces, bueno, en el capítulo 3 del libro de Hebreos se presenta el contraste entre Jesús y Moisés. Se presenta a Moisés como el fiel que fue fiel en la casa de Dios, y Jesucristo se presenta entonces como el que fabricó esa casa. Justo luego, en el capítulo 5, entonces comienza a hablar del sacerdocio, del sacerdocio de la casa de Dios, y se presenta que hay un sacerdocio, que Cristo viene del sacerdocio de Melquisedec, en el versículo 6. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y todo lo que es el capítulo 5 justamente nos habla de eso. Obvio que el capítulo 4, nos hemos saltado el capítulo 4. El capítulo 4, si el capítulo 3 nos presenta el contraste y la similitud entre Moisés y Cristo, el capítulo 4 nos lo presenta entre Josué y Cristo. Porque se dice que Josué no le dio el reposo al pueblo de Dios. Y por eso es que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque realmente lo que estaba mostrando es que aún la historia y las vicisitudes de Israel también eran una ilustración del plan de redención, de las vicisitudes del pueblo de Dios, hasta que finalmente entren en la tierra prometida, en la verdadera tierra prometida, que es la tierra renovada. Entonces, bueno, en el capítulo 5 habla del sacerdocio de Cristo, que no venía del sacerdocio, sino de Melquisedec. El capítulo 6 también habla de lo mismo, enfocado en el arrepentimiento, y el capítulo 7 vuelve a retomar el tema de Melquisedec, o a profundizar en el tema de Melquisedec, en el contraste del sacerdocio de Melquisedec en contraste con el sacerdocio de Aarón de Leví. O sea, básicamente, si vamos viendo la secuencia, lo que nos presenta el libro de Hebreos, a partir del capítulo 3, después que ha presentado a Cristo en su naturaleza, a partir del capítulo 3 va construyendo un paralelismo que se puede entender como entre el antiguo y el nuevo pacto. El antiguo pacto representado por Moisés, el nuevo pacto representado por Cristo. Parte de ese antiguo pacto era la entrada en la tierra de Canaán, que Josué introdujo, pero no les dio el reposo, porque el verdadero reposo es en la verdadera tierra de Canaán, que sería en el nuevo pacto. Y en el capítulo 7 entonces hace lo mismo, pero ya ahora desde el sacerdocio. Ya no del liderazgo de Moisés y de Josué, sino del sacerdocio. Del sacerdocio ¿cómo se diría? Del orden sacerdotal. Porque presenta a Melquisedec, el orden de Melquisedec, en contraste con el orden de Aarón y de Leví. Y justamente, entre las cosas que se mencionan maravillosas en este capítulo, es que la perfección, vamos a leer por ejemplo el versículo 11, Hebreos 7:11, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces aquí, en este versículo 11, también se nos hace el contraste entre los dos sacerdocios, pero algo se añade además, y es que no, o que nunca fue de parte de Dios el plan de que la perfección se alcanzase por el sacerdocio levítico. O sea que se presume, se asume, no se elabora, sino que se da por presupuesto el hecho de que todo el sistema del sacerdocio y del plan de redención tiene como objetivo lo mismo que ya dijimos, quitar el pecado, pero desde la perspectiva del ser humano, cuando el ser humano se le quita el pecado, alcanza la perfección. O sea, la perfección no es otra cosa que el hombre, habiendo sido objeto de la eliminación del pecado de su vida, y es al eliminar el pecado de su vida, al ser quitado el pecado de su vida de forma definitiva, entonces es cuando alcanza la perfección. Y por eso dice, la perfección no se podía alcanzar por el sacerdocio levítico. No se podía quitar ese pecado por el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico realmente era débil, y es lo que presenta, ¿no? Presenta que era débil porque los sacerdotes del sacerdocio levítico no eran
permanentes ni eternos. Básicamente eso es lo que dice, porque requería que muriesen y, por ejemplo, bueno, lo dice el versículo 23 y 24 de Hebreos 7. Bueno, del 22, tanto mejor pacto es hecho fiador Jesús. Los otros sacerdotes, cierto, pero muchos, porque por la muerte no podían permanecer. Más este, dice, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y esa es la clave, justamente, su permanencia, su inmortalidad. Permanece para siempre. Y eso es lo que presenta en el capítulo 7. Ahora, en el capítulo 8, después de haber hablado del contraste entre Melquisedec y Aarón y Leví, ahora hace el paralelismo, el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Habla de un santuario que hay en el cielo, que es el verdadero, que es el que el Señor estableció, y que para poder comenzar a ministrar en ese sacerdocio se necesita ofrecer, tener algo que ofrecer, lo dice el versículo 3, lo cual es necesario que también tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, no sería sacerdote. Y en el 5 dice que esos sacerdotes que hay en la tierra, el sacerdocio terrenal, sirven de bosquejo y sombra. Estas son palabras claves durante todo este estudio. Sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo, haz todas las cosas que te mostré en el monte conforme al modelo. Es decir, que todo lo que viene a ser entonces, si volvemos a recapitular, lo que fue la historia de Moisés, o el ministerio de Moisés, el ministerio de Josué, lo que fue el sacerdocio de Aarón y de Leví, todo eso no es más que bosquejo y sombra de el contraste. En Moisés, bosquejo y sombra de Cristo. Josué, bosquejo y sombra de Cristo. Melquisedec, bosquejo y sombra del sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes de Aarón y Leví, bosquejo y sombra del sacerdocio de Melquisedec. Y entonces el santuario terrenal también es bosquejo y sombra del santuario celestial. Y eso es lo que establece, porque luego lo menciona, que lo que es bosquejo y sombra pertenece al antiguo pacto. Porque fíjense lo que dice el versículo 6. Ahora, Hebreos 8:6, ahora mejor ministerio es el suyo porque es mediador de un mejor pacto. ¿Sí? Entonces, lo que Moisés hizo, se lo dijo Moisés desde el principio. Es lo que dice el versículo 5. El pontífice terrenal y el santuario terrenal sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como se le dijo a Moisés. Haz todas las cosas conforme al modelo que te mostré en el monte. O sea, es un bosquejo de la realidad. Bosquejo y sombra de la realidad. Y son palabras clave porque esas palabras, vamos a encontrar la palabra específicamente sombra, la vamos a encontrar inclusive en versículos como Colosenses 2:16. Cuando habla de los días de fiesta, dice todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Entonces, si nosotros tenemos que entender bien esto para poder luego entender todos los otros versículos que están en Efesios, que hablan de la ley de los ritos, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, todas esas cosas, vamos a darnos cuenta que se presentan como sombra. Entonces, y esas sombras se presentan en el versículo que ya hemos leído, vamos a leer de nuevo, versículo 6, Hebreos 8:6, pertenecen a el antiguo pacto. Tanto mejor ministerio es el suyo porque es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, o sea, el primer pacto, si aquel primero fuera sin falta, no se hubiese procurado lugar de un segundo. Y entonces es cuando cita, en Hebreos 8 se cita al libro de Jeremías,
¿Dónde está el fundamento? El apóstol está explicando todas estas cosas y lo está fundamentando en versículos del Antiguo Testamento. Y en el caso del capítulo 8, él está citando a Jeremías 31, cuando habla de que ya advierte que iba el Señor a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, distinto al pacto que hizo con sus padres el día que los tomé, dice el versículo 9, Hebreos 8:9, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo lo menosprecié. Entonces, allí justamente se establece que todo lo que tiene que ver con las sombras pertenecen a ese primer pacto. El capítulo 9 de Hebreos también menciona lo mismo, porque ahora el capítulo 9 profundiza el tema del primer y segundo pacto. Y miren lo que dice el versículo 1, Hebreos 9:1. Tenía empero también el primer pacto, atención, reglamentos del culto y santuario mundano o santuario terrenal. Entonces, ese versículo hay que analizarlo bien, porque está diciendo que el primer pacto tenía reglamentos del culto y además del santuario. O sea, el primer pacto no solo era el santuario terrenal. El primer pacto no solo correspondía a los sacerdotes de Aarón o el sacerdocio de Aarón y de Leví, no solamente correspondía eso y los sacrificios, que claro, en el capítulo 10 es que se va a hablar un poco más. Bueno, en el 9 también al final y en el 10 va a hablar también que los sacrificios eran símbolo y sombra del sacrificio de Cristo, porque va construyendo esta verdad. En hebreo se va construyendo la verdad. Se va presentando primero Moisés, símbolo de Cristo, Josué, símbolo de Cristo, Melquisedec es el fundamento del sacerdocio de Cristo. Los sacerdotes de Leví son símbolo del sacerdocio de Cristo. El santuario terrenal, símbolo del santuario celestial o sombra del santuario celestial. Luego habla de los sacrificios. Fíjese que hay gente que quiere o que enseña que solamente lo que fue anulado en la cruz, porque el nuevo pacto se fundamenta en la cruz y el antiguo pacto no tiene que ver con la cruz. Y dicen entonces que solamente lo que fue anulado del antiguo pacto en la cruz de Cristo es el sacrificio de animales. Y eso es totalmente en el mejor de los casos, ignorancia de todo lo que estamos diciendo en Hebreos, porque Hebreos viene diciendo, todo lo que viene diciendo Hebreos, es que no solamente los animales, los sacrificios eran símbolo y sombra y bosquejo de lo nuevo, del nuevo pacto, sino que todo lo que hemos mencionado, todo lo que hemos mencionado lo que hemos mencionado, lo que ha mencionado el apóstol Pablo en Hebreos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 también. ¿Por qué hago el énfasis? Porque en el 9 nos va a decir ahora que hay dos cosas que también pertenecen al primer pacto, que son reglamentos del culto y santuario terrenal. Entonces, no solamente pertenecen los sacrificios animales al primer pacto, también los reglamentos del culto. ¿Y de qué culto está hablando? ¿Y de qué reglamentos está hablando? Está hablando de todos los reglamentos que regían el culto judío, porque de eso que viene hablando, del culto judío que está en torno al santuario terrenal. Los reglamentos de culto que están en torno al santuario terrenal. ¿Y cuáles son? Primeramente, ¿qué sería el culto? Bueno, el culto tiene que ver con la adoración. El culto tiene que ver con la presentación de los sacrificios, las oraciones, todo. O sea, aquí, en este versículo, cuando dice reglamentos del culto, evidentemente está hablando también inclusive de las fiestas. Porque las fiestas son reglamentos de culto. De hecho, las fiestas establecen cuándo debía ofrecerse la Pascua, cuándo debía ofrecerse las primicias, cuándo debía hacerse los panes ácimos. O sea, todo lo que tiene que ver con el culto de adoración y los reglamentos,
las fiestas forman parte de ello. Porque las fiestas vendrían a ser el reglamento cronológico temporal de ese culto judío. Entonces, eso, según Hebreos 9.1, los reglamentos de culto pertenecen al primer pacto y también el santuario terrenal. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Bueno, ahí es cuando en Hebreos 9, en Hebreos 8 ya él menciona que hay un santuario verdadero que Dios levantó y que no levantó el hombre. Que ese santuario es bosquejo del celestial. Pero no detalla, en cambio en Hebreos 9 detalla, cuando está hablando del santuario, habla de las lámparas, la mesa, los panes de la presencia, luego el lugar santísimo, que está después el incensario de oro, el arca del pacto, la urna, la vara de Aarón, el maná, todo eso se menciona como parte del santuario terrenal, que obviamente ya ha dicho en el primer versículo que pertenece al primer pacto. Ahora, ¿cómo sabemos que los reglamentos de culto específicamente están hablando entonces de las fiestas? Bueno, vamos a leer en el mismo contexto. Hemos leído Hebreos 9.1. En el versículo, después que menciona desde el versículo 2 hasta el versículo 5, detalladamente los muebles del santuario, de ese santuario terrenal, miren lo que menciona en el versículo 6. Y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. O sea, vuelve a mencionar la palabra culto y por eso está hablando ahora, o sea, ya ha hablado del santuario terrenal, ahora va a hablar de los reglamentos de culto. Y menciona los oficios del culto y menciona, ¿qué de los oficios del culto? Menciona la temporalidad. Leo de nuevo. Estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo, en el primer santuario terrenal, en el lugar santo, siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Esto está hablando de una entrada temporal. ¿Cuándo? Siempre, todos los días. Está hablando de los oficios del culto que se hacían todos los días. O sea, en los reglamentos del culto del santuario terrenal, del primer pacto, indicaban que en el lugar santo los sacerdotes debían entrar a hacer los oficios del culto todos los días. Versículo 7. Pero en el segundo, o sea, en el lugar santísimo, solo el pontífice, solo el sumo sacerdote, una vez en el año. Entonces, es muy claro que está hablando de la temporalidad de ese reglamento de culto. En el segundo, en el lugar santísimo, ¿quién entraba? Solo el pontífice. Porque fíjense cómo es el contraste. En el versículo 6 dice, en la primera parte, siempre entraban los sacerdotes así en singular. O sea, en plural, sacerdotes, obvio, pero estoy hablando, sacerdote quiere decir sin apellido, solamente sacerdote, se le dice sacerdote. Pero en el segundo, entonces ahora habla del pontífice, que es lo mismo que decir sumo sacerdote. Ahora sí es singular. Y no es cualquier sacerdote, es el sumo sacerdote. Veamos el contraste. Primer lugar, segundo lugar. Entraban los sacerdotes comunes y en el segundo solo el sumo sacerdote. En el primer lugar, los sacerdotes comunes siempre, todos los días. Y en el segundo, solo el pontífice una vez en el año. Una vez en el año. Entonces, allí podemos ver esta clara diferencia de lo que nos está diciendo. ¿Y qué nos está diciendo? Bueno, que esos reglamentos de culto del que está hablando, de lo que se está hablando aquí, esta segunda parte, está hablando de los reglamentos de culto y los reglamentos de culto que está mencionando son de temporalidad. ¿Cuándo podían entrar los sacerdotes en la primera parte del tabernáculo, llamada lugar santo? Siempre. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿A dónde? Al lugar santo. Ok. Y lo otro, ¿a qué lugar? Lugar santísimo. ¿Quiénes? Solo uno, el sumo sacerdote. ¿Cuánto? Una vez en el año. Una vez en el año. ¿Y qué más? No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces fíjense que ahora está mencionando justamente
o profundiza en el tema de lo que se hace en esa segunda parte, en ese lugar santísimo. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se ofrece una sangre y dice por los pecados de ignorancia del pueblo. Bueno, ya esto lo hablaremos en su momento cuando estudiemos el tema del día de expiación. Pero bueno, lo que se ve, leyendo todo en su contexto, es que los versículos 6 y 7 entonces están hablando, como ya lo dice el mismo versículo 6, los oficios del culto, los reglamentos del culto que pertenecen al primer pacto. Y los reglamentos de culto que pertenecen al primer pacto está hablando en el versículo 6 y en el versículo 7 de la temporalidad. Está hablando entonces, por supuesto, de la fiesta, porque cuando dice el versículo 7, en el segundo, solo el pontífice, una vez en el año, ¿de qué está hablando? De la fiesta del Yom Kippur, del día de expiación. O sea, ¿cuándo era que entraba el sumo sacerdote una vez en el año? En la fiesta del día de expiación, de Yom Kippur. Entonces, si aquí lo está diciendo claramente, no está diciendo que eso pertenece al reglamento de culto. Ese ciclo, porque lo está diciendo una vez en el año, es un ciclo anual. Es un ciclo anual, y ese ciclo anual, ese reglamento de culto temporal anual, pertenece al primer pacto. Lo dice luego, versículos 8 y 9, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. O sea, que mientras se oficiaba en el lugar santo, no se podía oficiar en el lugar santísimo. Versículo 9, lo cual era figura. ¿Ven la palabra? Ya en Hebreos 8, en 8:5 ha mencionado bosquejo y sombra. Y en Hebreos 9:9 ha mencionado la palabra figura, que son sinónimos, pero lo que está diciendo que esos son símbolos, figura de aquel tiempo presente. Fíjense cómo parece una mala escritura, porque está diciendo era figura de aquel tiempo presente. Sí, parece que está aquí mal escrito esto porque los tiempos verbales no coinciden, pero es que Pablo está hablando en un sentido de que para el momento de cuando estaban oficiando en el santuario terrenal, cada vez que eso se oficiaba, entonces y se oficiaba en el lugar santísimo, eso era figura. Para ellos que estaban viviendo en ese momento, era figura de aquel. Para ellos era un aquel, para ellos era un futuro. Pero para Pablo, cuando escribe, aquel futuro para los antepasados, para nosotros es presente. Aquel tiempo presente. O sea, ellos estaban viendo el futuro y ese futuro para ellos era nuestro presente. Para ellos era figura, para nosotros era realidad. Es la realidad. Eso es lo que está, por eso es que ese lenguaje parece confuso, pero lo que está hablando Pablo es tratando de hacerle entender a los hebreos, porque originalmente la carta va para los hebreos, cómo todo su sistema de culto, de santuario, de sacerdocio, tenía una razón de ser. Y su razón de ser era, repitiendo las palabras, bosquejo, sombra y figura. Muy bien, versículo 9, era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios. Ve, ahora va otra vez hacia el pasado, ofrecían. Se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia del que servía con ellos. Vuelve otra vez al tema de la perfección. Vuelve con el tema de la perfección. Ese sistema, esos sacrificios, esos presentes, no podían hacer perfecto. ¿Perfecto en qué? ¿En la carne? No, en la conciencia. En la conciencia al que servía con ellos. Porque consistía, dice el versículo 10, en viandas, en bebidas, en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Es interesante que si usted compara este versículo con Colosenses, va a encontrar que se mencionan los mismos elementos. Colosenses 2, 16 dice, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados, lo cual es sombra, es la sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, aquí Pablo reafirma lo que está diciendo aquí, y vean que tiene que ver con esto, porque en versículo 10 dice, Hebreos 9:10, que esos presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto, ¿en qué consistían?
en viandas, en bebidas. Está hablando de comida, ¿no? Comida y bebida. En diversos lavamientos y ordenanzas. ¿Y qué dice Colosense? Colosense habla comida, bebida, días de fiesta, que ya lo he mencionado antes, porque antes está mencionando los reglamentos de culto de una vez al año, días de fiesta, o de luna nueva o de sábados. Y dice Colosenses 2:17, lo cual es sombra. Y ya en Hebreos 8, en el versículo 5 y en el versículo 9 de Hebreos 9, ha dicho sombra, bosquejo y figura. ¿De qué? De lo porvenir. Claro, fíjense que aquí en Colosenses parece que todavía la sombra estuviese vigente y lo porvenir estuviese en el futuro. Pero una vez más, Pablo en Colosenses está hablando como habla en Hebreos. Está hablando que para los que vivían en estas ceremonias era sombra de lo porvenir. ¿Y cómo sabemos que es así? Porque lo dice, lo cual es sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, la sombra no es lo mismo que el cuerpo. El cuerpo es la realidad y la sombra es la figura que deja el cuerpo cuando la luz da sobre él. Entonces, el cuerpo o la realidad es Cristo. La sombra de la sombra eran todas estas cosas, la comida, la bebida, los días de fiesta, la luna nueva y los sábados eran sombra. Lo mismo que está diciendo aquí en Hebreos 9, que eso era figura de aquel tiempo presente, que consistía en viandas y bebidas, dice el versículo 10, y ordenanzas impuestas hasta el tiempo de la corrección. O sea, sí, estaban impuestas, eran vigentes hasta un tiempo. ¿Cuál es el tiempo de su vigencia? ¿Cuál es la fecha de su caducidad de esas ordenanzas, de esas comidas, de esas bebidas, esos lavamientos, de esos reglamentos de culto, de temporales y de santuario terrenal? ¿Cuál era el tiempo de caducidad? Dice, versículo 11, estando ya presente Cristo, pontífice o sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, entró una sola vez en el santuario por su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, justo ese es el tiempo de la corrección. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo en que Cristo vino y entró en el santuario, como dice Hebreos 9:12. Como dice Colosenses 2:17, esa era sombra de lo porvenir, pero el cuerpo es de Cristo y ya Cristo está. Entonces, todas estas cosas se nos presentan. Pablo está justo presentando este paralelismo, todo el libro de Hebreos en paralelismo, para que veamos, primero por un lado, que el antiguo pacto ya no está vigente. En los reglamentos de culto y el santuario terrenal ya no están vigentes. Pero sí tenían un lugar y un propósito. ¿Qué cosa? Bueno, ser un bosquejo y sombra, una figura de la realidad. Y como nosotros, aunque estamos viviendo en el tiempo de la realidad, nosotros no conocemos físicamente esa realidad, entonces necesitamos seguir estudiando esas figuras, esas sombras, esos bosquejos, para comprender la realidad. Pero no para vivir esa sombra. Nosotros estudiamos el bosquejo y la sombra y la figura, no para vivir bajo esa sombra, sino para comprender la sombra y para que a través de la sombra comprendamos la realidad. Pero no para vivir en la sombra, sino a través de la sombra comprender la realidad y vivir en la realidad desde el punto de vista espiritual hasta el momento en el que la realidad que la vivimos espiritualmente también podamos vivirla físicamente. Entonces, bueno, ese va a ser, digamos que el objetivo de este estudio esta semana, tratar de comprender justamente todos estos elementos que nos presenta Hebreos y algunos otros versículos que están en el Nuevo Testamento, de esa sombra, esos bosquejos, específicamente lo que tiene que ver con los reglamentos temporales de culto del primer pacto. Y a través de esos reglamentos temporales de culto del primer pacto, que son bosquejo y sombra y figura, comprender la realidad temporal en la que estamos viviendo y en la que pronto vamos a seguir viviendo.
a la luz de la palabra, entenderá estas cosas. Entonces, bueno, que Dios nos bendiga y esperamos pues que haya sido de bendición y edificación. Tenemos ahora 15 minutos de preguntas y respuestas. El tema de hoy, el tema número 1, es el antiguo pacto, bosquejo, sombra y figura del nuevo pacto. Muy buenos días, son bienvenidos a la Antorcha Profética en esta serie de estudios sobre las fiestas a la luz del santuario y del Apocalipsis. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.